Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Espero que anden bien. Y aquí estamos con Julieta Núñez Tomás, en esta ocasión para tener más de una hora de información. ¿Cómo anda, Julieta? Muy bien, Martín, ¿cómo estás tú? Contenta de acompañarlos por un día, por lo menos. Bueno, la bienvenida de siempre y el saludo también a Natalia Nogués, que hoy no está, pero el lunes sí. Y el lunes la vamos a volver a ver. Así bueno, empezamos a repasar la información. Empecemos. Vamos a empezar contándoles que una dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las recomendaciones para quienes viajen a Uruguay desde Estados Unidos debido a la delincuencia. La publicación advierte acerca de la frecuencia en nuestro país de ciertos delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y también robos de automóviles. Es así y acotan que ocurre en todo el territorio y en áreas urbanas frecuentadas por el personal del gobierno de los Estados Unidos de día y de noche. Describe que las y los delincuentes suelen viajar en parejas en motocicletas y que también tienen como objetivo a tiendas, restaurantes, centros financieros y pequeñas empresas. ¿Te parece, Juli, si repasamos más temas ahora? Así es, lo vamos a ver en los títulos. Fiscal de Corte Juan Gómez defendió el trabajo de las y los periodistas que divulgan información de interés de la población. Dijo que no pueden ser penalizados ni penalizadas. Para un tercio de quienes votaron a los partidos de la coalición de gobierno, la inseguridad pública es el principal problema del país. El expresidente José Mujica dijo que las y los legisladores deben tomar cartas en el asunto tras graves denuncias del expresidente de Casa de Galicia contra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó por la red social Twitter a la justicia tras el fallo de un tribunal de apelaciones que condenó a un policía por la muerte de Santiago Cor. La Fiscalía investiga si el exjefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, utilizaba las cámaras del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior para los negocios ilícitos en los que participaba. Se moderó la inflación en octubre por las caídas en combustibles y carne. Directora Frente Amplista de la ANP afirmó que la llegada de buques de gran calado al puerto de Montevideo se debe a las inversiones ya realizadas y no tiene que ver con el nuevo acuerdo con Catunasi. Empresas distribuidoras de pollo protestaron por el aumento de las importaciones en el sector. Vecinos y vecinas de Ciudad del Plata, en San José, y de Cerro Norte, en Montevideo, plantearon preocupación por la inseguridad en sus barrios. Por segunda vez en la semana se hundió una lancha de la Armada Uruguaya. Alemania y China le pidieron a Rusia que cese las amenazas nucleares. Ecuador amplió el estado de emergencia a 3 provincias por violencia narco. Saludamos también a quienes están escuchando por Uniradio 107.7 y también por uniradio.edu.uy. Sí, y el expresidente de la mutualista, ex mutualista Casa de Galicia, el último presidente en realidad que tuvo esa institución antes de su liquidación, hizo declaraciones acusando de haber querido cerrar justamente a la mutualista al actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y esto generó repercusiones. El Ministerio de Salud Pública generando el cierre de Casa de Galicia. Advertimos en aquel momento de que esta solución iba a costar 10 veces más de lo que podía haber costado, de que con 5 millones de dólares se arreglaba este problema y le va a costar al Estado uruguayo 50. Y pienso que los legisladores no pueden mirar para el costado, sea verdad total, sea verdad parcial o sea lo contrario, porque incluso está en juego el honor de un ministro. Y me llama la atención el silencio. Empezamos a profundizar en la agenda de hoy, porque para un tercio de las personas que votaron a la coalición de gobierno, a los partidos de la coalición de gobierno en 2019, la inseguridad es el principal problema en la actualidad, mientras que entre el electorado que fue Frente Amplista en 2019, predomina la preocupación por la pobreza. Y a nivel general, la economía, la educación y la seguridad pública son los 3 principales temas de preocupación en la sociedad. El estudio muestra que los temas económicos se consolidan como la principal preocupación social con 52% de respuestas, seguidos por la seguridad pública y la educación. El dato continúa la tendencia marcada desde mayo de 2021, siempre en torno al 50%, aunque se produjeron algunos cambios. Hace 18 meses el segundo lugar lo ocupaba la salud y el coronavirus con 21%, que hoy tiene un lugar casi residual con apenas 2%. En contrario, aumentó la preocupación por la seguridad pública del 12 al 26%.
En un análisis desagregado, el primer lugar lo ocupa la seguridad pública con 26%, la educación 19% y el empleo 17%, seguidos por la pobreza 15%, el ingreso de los hogares 13%, la inflación y la alimentación. En tanto, el relevamiento muestra diferencias entre los votantes. Para quienes apoyaron en 2019 a la coalición multicolor, el problema central es la seguridad pública, siendo la respuesta de 1 de cada 3 encuestados, seguida por la educación y el empleo, al tiempo que solo el 6% ubica a la pobreza como su principal preocupación. Entre los votantes frente amplistas, en cambio, la pobreza está en la primera ubicación con 26%, seguido por el empleo 19%, el ingreso de los hogares y la seguridad pública empatando en 17% y la educación con 13%. Y como les comentábamos al inicio, Estados Unidos actualizó las recomendaciones para quienes viajan a Uruguay. Sí, según los avisos de viaje, justamente se debe tener precaución debido a la delincuencia. Según este informe hay 4 niveles. El nivel 1 requiere una precaución normal y el nivel 2 requiere ejercer mayor precaución a quienes deciden viajar al país. En el nivel 3 se recomienda reconsiderar viajar y el nivel 4 la recomendación es no viajar. Según el resumen del país que realiza el gobierno estadounidense, en Uruguay, los delitos violentos como homicidios, robos a mano armada, robos de automóviles y robos en general ocurren en todo el país y en áreas urbanas frecuentadas por personal del gobierno de los Estados Unidos, tanto durante el día como en la noche. Puntualizan que los delincuentes suelen viajar en parejas en motos para acercarse a las víctimas desprevenidas con un arma y exigir sus pertenencias personales. Los delincuentes armados también tienen como objetivo las tiendas como restaurantes, centros financieros y pequeñas empresas en las que a menudo se victimiza a quienes están de paso. El Estado recomienda prestar atención al entorno, especialmente cuando viaje a lugares turísticos o áreas mal iluminadas. Llamar al 911 si encuentra un crimen en progreso y no resistirse a ningún intento de robo. Prestar especial atención cuando visite bancos o use cajeros automáticos fuera del horario de luz o en lugares remotos. El informe del gobierno estadounidense culmina sugiriendo no dejar objetos valiosos en vehículos estacionados a plena vista mientras conduce, no mostrar signos de riqueza como usar joyas o relojes caros. Salimos del estudio para encontrarnos con nuestro compañero Diego Martini, que se encuentra en la sede del Frente Amplio, allí en la huella de Seregni. Diego, ¿cómo estás? Hola Julieta, hola Martín, muy buenas tardes para todos. Hablemos a propósito de lo que fueron las declaraciones del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, ayer en declaraciones a El Observador, a Búsqueda y a Desayunos Informales. Ante la llegada del presidente de Galicia, Alberto Núñez, es que apareció luego de varios meses sin estar en la agenda el expresidente de Casa de Galicia, Iglesias, y volvió a aseverar y a cuestionar la participación del gobierno, en especial la figura del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien aseguró que va a presentar una denuncia contra él y contra el Ejecutivo, algo que ya venía planeando y asegurando hace tiempo el propio Iglesias, porque dijo que había una intención del gobierno y en especial del propio Daniel Salinas de separarlo a él del cargo y de vender la institución. Escuchemos lo que dijo el diputado Luis Gallo del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud, en declaraciones a MB de Noticias. Nos llamó poderosamente la atención las denuncias que en la nota están expuestas. Obviamente tomamos nota y estamos con el equipo asesor evaluando la posibilidad, seguramente la semana que viene, de enviar pedidos de informes específicos al Ministerio de Salud Pública y al Banco de la República a los efectos de aclarar, porque de ser cierto algunas de las cosas que dice son graves, porque el Parlamento Nacional tomó medidas, trabajó intensamente todas las bancadas, yo me refiero específicamente también a la bancada del Frente Amplio, que discutió y debatió este tema, y tomamos resoluciones, que me gustaría saber si las resoluciones que tomamos las tomamos sobre bases sólidas o sobre supuestos, porque desde el momento que uno lee en la nota de que los informes de los veedores o el informe del veedor se le entregó o nos entregaron cuando nos hicimos con páginas arrancadas, me parece que eso es grave.
Y lo otro, bueno, a indagar un poco sobre ese préstamo que salió con los votos en contra. Me gustaría saber realmente el monto, las condiciones con que se dio ese préstamo y bueno, y cómo fue la votación en el directorio. Obviamente nos llamó mucho la atención y estamos trabajando a los efectos de, seguramente ya la semana que viene, enviar los pedidos de informe. Bien, estas declaraciones de Iglesias, esta denuncia de Iglesias plantea, como dice así el diputado Luis Galo, que desde el punto de vista de Iglesias se dio un préstamo express para una de las empresas mutualistas que luego terminó haciéndose con el edificio de la ex Casa de Galicia, ahí en la zona de Millán y Rafo, que es Círculo Católico, un préstamo que no fue votado en el directorio por integrantes del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Así que, como mencionaba el diputado, probablemente se evalúe, mejor dicho, se va a evaluar y es muy probable que se presente un pedido de informes ante esta solicitud. Y también otra de las denuncias que hacía Iglesias tenía que ver con la visita del veedor de Galicia a Rueda, y donde dice que se le dio una versión parcial por parte del gobierno. Otro de los que habló fue el expresidente José Mujica, muy preocupado por las declaraciones de Iglesias, y dijo que le llamó la atención que en la jornada de ayer por lo menos ningún legislador saltará porque rozaba la honorabilidad del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, las declaraciones de Iglesias. Escuchemos lo que decía Mujica esta mañana en M24. Y pienso que los legisladores no pueden mirar para el costado. En un país donde se habla permanentemente de transparencia, de cristalinidad, y después se hacen escándalos por cuestiones absolutamente poco significativas, espero que los legisladores tomen carta en el asunto y por lo menos tenga consideración y se investigue qué hay de cierto en todas esas afirmaciones que incluyen un crédito del Banco de la República, al parecer express, desentenderse de semejante tema, sea verdad total, sea verdad parcial o sea lo contrario, porque incluso está en juego el honor de un ministro. Y me llama la atención el silencio. También nuestra compañera Macarena Vico fue en búsqueda de la palabra del senador nacionalista Sergio Botana. Recordemos, Botana y Juan Estraneo fueron los únicos senadores de la coalición que estuvieron en contra de la resolución final que se tomó por parte del gobierno del cierre de Casa de Galicia, porque dijo que esto le va a costar 10 veces más al Estado de otras soluciones que podían haberse dado, incluso ante esta posible demanda que presentaría el expresidente de Casa de Galicia, Iglesias, que podría llevarle un costo mayor al Estado. Dijo que se perjudicó obviamente a la comunidad, a trabajadores, a médicos y a todo el entorno. Escuchemos lo que decía Sergio Botana. Advertimos en aquel momento de que esta solución iba a costar 10 veces más de lo que podía haber costado, de que con 5 millones de dólares se arreglaba este problema y le va a costar al Estado uruguayo 50. Advertimos de que iba a haber perjuicios para los usuarios, perjuicios para los trabajadores, perjuicios para los médicos y además una enorme herida a lo que es la comunidad gallega en la vida, en la historia del Uruguay. Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. Los médicos han perdido muchos de ellos sus trabajos, algunos IMAES todavía no sabemos el destino que van a tener. De los trabajadores no se absorbió la plantilla que se iba a absorber ni en las condiciones que ello iba a suceder. Que es cierto que tenía déficit mensual, pero que ese déficit también es cierto que, según lo que observamos en los balances, se venía achicando mes a mes y que se hubiera podido liquidar absolutamente con una inversión del orden de los 3 o 4 millones de dólares, 3,5 nos daba el cálculo. Vamos a suponer que faltaban elementos, que fuera 7, pero al Estado uruguayo le va a costar 50 millones de dólares esta solución.
Y antes de continuar con la información desde estudio, vamos a recibir a nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en la Intendencia de Montevideo. Se preparan festejos. Mariana, ¿cómo estás? Así es, Julieta, Martín, buenas tardes. Estamos, como decías, en la Intendencia de Montevideo porque aquí está culminando una actividad, es una mesa de trabajo para organizar el festejo de los 300 años de la ciudad de Montevideo que se cumplen a partir del año que viene. Y estamos con Federico Grania, quien es director de Desarrollo Municipal y Participación, para que nos cuente un poquito más cómo estuvo, cómo evaluás esta actividad con diferentes representantes de la sociedad civil para organizar junto a la Intendencia estas celebraciones. La verdad estuvo muy buena. A partir de hoy empezamos a intercambiar en 4 ejes. Hoy empezó el de Cultura e Innovación. Fue muy buena la representación de lugares distintos, de colectividades distintas, de intereses distintos, con actores de distintas ramas de la cultura también, de lo barrial, de lo más institucional. Fue una muy buena reunión donde ya primero trabajamos de poner las fechas que queremos tener para poder llegar a hacer esta celebración, qué fecha queremos presentar la agenda, de hacer pública la agenda de cómo va a ser la celebración. Comunicamos el marco de cómo vamos a trabajar a nivel central en estas comisiones, pero también cómo se va a desplegar en el territorio este trabajo. Y empezamos a recibir ya las primeras ideas, ¿no? Abrimos ya debate y bueno, empezaron a presentarse las primeras ideas que iremos compartiendo, iremos profundizando en el proceso y bueno, iremos construyendo esa agenda de Montevideo que se va a desplegar a partir del 2024. ¿Qué nos puedes adelantar de estas ideas? Por lo menos las líneas generales, ¿qué es lo que espera la gente de este festejo? No, yo creo que hay algunas cosas que surgieron acá que son como muy interesantes. Primero, busca reconocerse y sobre todo a través de lo estético, de lo cultural, de lo artístico, esa cosa de festejar a Montevideo como una construcción durante 300 años, ¿no? Y qué es lo que las hace y los hace montevideanos y montevideanas. Hay muchas ideas que yo no quiero adelantar porque me parece que está bueno que se den estos procesos, pero que están vinculados al artístico, a la música, también a la investigación académica, a lo cultural en lo más amplio, en lo musical, desde distintos ritmos, distintas tendencias, podríamos decirlo, a lo audiovisual, al mapping, a lo barrial. Cuando digo lo barrial es a rescatar memorias de lo barrial, también estuvo arriba de la mesa, a la forma de cómo se tiene que festejar y cómo se tiene que celebrar, a que la gente realmente defina en dónde va a ser, qué actividades y qué quiere rescatar desde la memoria de ese barrio. Fue muy buena el intercambio como primer intercambio y bueno, y terminó hace ya unos 10-15 minutos y la gente sigue hablando entre ellas e intercambiando, y lo cual está bárbaro y habla de esa necesidad que tenemos de celebrar esta construcción maravillosa en la que nos toca vivir, que es la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo, y tratar de festejar, lo decía un poco María Inés también, de que en esto donde vivimos es la construcción de una cantidad de gente que nos antecedió y que en realidad lo que tenemos es gracias a ese trabajo y a esa construcción colectiva que va más allá de cualquier individualidad y que como sociedad tiene que ver con esa construcción y esta forma de ser de las y los montevideanos. Y bueno, creo que eso fue en este eje, es una de las cosas más interesantes. Hay como una cosa de rescatar las sensibilidades, por decir una manera, de los que nos diferencia como montevideanos y montevideanas. Muchas gracias, Federico Grania. Estas mesas van a continuar, este trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo y también con la sociedad civil, así que vamos a estar informando sobre ello. Muchas gracias. Gracias al mismo tiempo. Muchas gracias, Mariana. Así es, vamos a continuar hablando de este tema. Y ahora cambiamos de tema, ¿te parece, Juli? Así es. Porque el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, hablamos de CAINFO, emitió un comunicado recientemente rechazando lo que se define como nuevos episodios que afectan la libertad de expresión, en este caso de 2 periodistas. Así es, porque les preocupa en particular las acciones y declaraciones que se derivaron de la difusión del plan de inteligencia por MBD Noticias y también el caso del periodista Alfonso Leza, que fue atacado en agosto y todavía no se ha resuelto ese caso, no se ha avanzado en esos términos. Y sobre lo que comentábamos en primera instancia, también habló el fiscal de Cortes, Juan Gómez. Así es, Gómez dijo que la Constitución de la República impide la penalización de periodistas por la difusión de hechos de interés público.
Los periodistas, en la medida que la Constitución de la República, en su artículo 29, consagra la más amplia libertad de expresión del pensamiento, por supuesto que no pueden ser penalizados por exponer un hecho que puede ser de interés de la población, de conocer una situación, tanto el contenido de eso que en realidad está prohibido como el eventual responsable de ese acto, que nunca puede ser el periodista, porque el periodista no estaba en esa comisión o en esa reunión de parlamentarios. La senadora Graciela Bianchi dijo que la libertad de prensa no amparaba en este caso a Eduardo Preve a publicar este tipo de documentos de inteligencia. ¿Qué dice? Bueno, eso yo en principio, en la medida que está consagrada la más amplia libertad de expresión del pensamiento constitucionalmente y la reserva de la fuente de todos los periodistas, acá no estamos hablando de un periodista en particular, estimo, en opinión personal y que no compromete la opinión final del fiscal que esté investigando, estimo que el periodista, por revelar lo que contrario a derecho se reveló, no estaría incurriendo en una conducta de naturaleza penal. Y justamente Edison Lanza, que fue relator especial para la libertad de expresión en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está presente en los estudios de MBD Noticias para seguir con el tema del que Gómez estaba hablando y que antes presentó Julieta, vinculado a la situación de la libertad de expresión y en particular la discusión que se da por la publicación, la difusión en medios de comunicación de determinados datos de interés público que a veces a nivel gubernamental se entiende son confidenciales, lo que ha abonado esa discusión precisamente. Edison Lanza, bienvenido una vez más. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está siguiendo esta discusión? No, bueno, es bien interesante, tiene varias facetas. Esta última que veíamos, por supuesto, el derecho de los periodistas a revelar información, a publicar información de interés público, aunque ese documento en alguna etapa haya sido declarado digamos, reservado por razones de seguridad nacional. Pero antes de eso, yo creo que tenemos un grave problema en el país con el control democrático de la seguridad nacional. ¿Cómo es eso? Porque creo que este episodio lo pone de manifiesto. O sea, lo que primero revela el periodista Eduardo Preve de esta casa es que en el marco de una sesión y un documento que se presenta, se estaría indicando, o una de las amenazas a la seguridad nacional tendría que ver con movimientos que podrían, movimientos sociales, movimientos en una forma amplia o ambigua, no determinada, podrían incurrir en actos de violencia, cortes de ruta, etcétera, una serie de parámetros bastante amplios y ambiguos. Eso está contenido en el plan de inteligencia estratégica del Estado. De inteligencia, exacto. Que sería confidencial, secreto, etcétera. Y lo primero es el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía en general, que hay que considerar. ¿Por qué razón un plan genérico de inteligencia que determina las grandes amenazas no puede ser conocido por la población en general? Yo creo que esa es una pregunta que no se han hecho muchos en esta circunstancia. Y lo ato esto con la discusión que se produjo cuando se aprobó la LUC, que tenía 3 artículos que finalmente fueron convalidados, habían sido sometidos a plebiscito, que establecían por fuera de la Ley de Acceso a la Información Pública un secreto casi absoluto de todo lo que tiene que ver con la inteligencia y con la seguridad nacional. Y yo creo que ahí estamos, ya lo dije en aquel momento, lo dije cuando era relator, luego durante la discusión, y lo vuelvo a repetir ahora, creo que eso violenta la Constitución y violenta también los tratados internacionales, porque las excepciones, o sea, el derecho al acceso a la información pública no se deroga o se anula porque estemos ante situaciones de seguridad nacional. Obviamente que hay documentos y situaciones, acciones y materiales que pueden ser declarados excepcionados, digamos, pueden ser exceptuados del acceso a la información pública, pero como excepción, y la excepción indica que no es la regla. En cambio, en Uruguay, en materia de seguridad nacional, la regla es que todo sea secreto y todo sea opaco y nada sea accesible. ¿Eso es nuevo o es algo que ya se venía dando? Ya se venía dando, por supuesto que no lo voy a adjudicar únicamente a este gobierno.
la historia, tenemos una historia, digamos, vinculada a la seguridad nacional en los últimos 50 años, generada a propósito de la doctrina de la seguridad nacional en dictadura. Esa cultura se ha mantenido. La falta de claridad de cuáles son los controles democráticos en el Parlamento que controlan a los organismos de seguridad y de inteligencia. De hecho, hay episodios que todavía no resueltos sobre espionaje en democracia. Creo que hay un conjunto de cuestiones no resueltas que van más allá de la información sobre seguridad nacional, por supuesto, y dentro de eso la seguridad nacional, donde no hay claridad de cuáles documentos per se son declarados de seguridad nacional, cuáles deben tener versiones públicas y no toda la información, pero sí alguna parte de la información. Por ejemplo, los gastos de seguridad, etcétera, tampoco, de seguridad nacional, tampoco lo sabemos. Pero la LUC, y sí es responsabilidad de este gobierno, vino a reforzar esto, porque por algo se aprobó una norma donde el presidente puede declarar de seguridad nacional y la Secretaría todo lo que está en esa órbita y ni siquiera un juez podría levantar ese secreto, ¿no? Cuando claramente la Ley de Acceso a la Información Pública establece las excepciones son estrictas, debería haber una definición de seguridad nacional mucho más estricta y deberíamos tener una serie de garantías para que no se nos oculte información que es de interés público y que no afecta o no genera un riesgo inminente a la seguridad nacional, ¿verdad? Y yo creo que este documento precisamente es un claro ejemplo, porque realmente cuando uno ve el documento lo que habla son de las hipótesis y de las formas de investigar esas hipótesis. Y merecen ser discutidas, porque sería menester del Parlamento, de la ciudadanía, discutir, bueno, a ver, ¿a qué se refiere la Secretaría de Inteligencia con cortes, ¿no? En fin, piquetes, etcétera? ¿Per se eso es una amenaza a la seguridad nacional o es una cuestión, digamos, de protesta, de orden público o de libertades de expresión o de reunión, etcétera, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Hay otras interrogantes que el documento deja explícito, pero me parece que armar toda una cuestión por un documento que se filtró porque no está clara cuáles son los documentos de seguridad nacional, la trazabilidad, etcétera, y que bueno, llega por esta vía al público, nos habla de una falencia en ese sentido. Acotando la mirada, ¿no? Porque bien lo decías recién, una cosa es el acceso a la información de la ciudadanía, después hay particularidades del ejercicio periodístico, que abarca a un conjunto muy menor de las personas que forman parte de la sociedad. Yo tengo la impresión, y es una impresión personal, de que en esta discusión a veces está un poco en disputa el alcance del término confidencial. ¿No? Porque se habla de que se difundió un documento confidencial a partir de una sesión que era reservada de una comisión parlamentaria. ¿La confidencialidad en tal caso pesa sobre las y los parlamentarios involucrados o sobre las y los periodistas? Porque en algunas interpretaciones también se mete en ese deber de responsabilidad y de confidencialidad y secreto a las y los periodistas. Sí, acá hay tres tipos de actores, me parece, ¿no? Involucrados. Lo primero, digamos, si hubiese una declaración de reserva estricta sobre el documento, tendría que haber una resolución del Poder Ejecutivo que declare este documento reservado porque afecta de tal manera a la seguridad nacional, le produce un daño de tal porte a la seguridad nacional que es más importante que el público lo conozca, ¿no? Que no sé si existe esa resolución. Las sesiones secretas sí. No, las sesiones secretas del Parlamento. Sí. Digo el documento. En este caso habla del documento, que digo, yo acoto. Las sesiones secretas sí. No, porque acá esta distinción es importante. Quienes tienen el deber de no revelar documentos reservados por razones de seguridad nacional son los funcionarios realmente que generan ese documento, que están en contacto con ese documento, que lo utilizan ese documento, ¿no? Entonces, eso claramente ahí hay una obligación, sí, legal de mantener la reserva. Ahora, los parlamentarios tienen el derecho de controlar lo que hace el Poder Ejecutivo, y en este caso en materia de seguridad nacional. Y está toda esta situación de que es una comisión reservada y demás. Y ahí, bueno, habrá que ver si es más un deber ético de los parlamentarios o un compromiso que asumieron, o realmente hay un deber legal de preservar ante un documento que yo creo que, por eso, como lo decía, no sé si afecta en tal medida a la seguridad nacional, porque para proteger un bien jurídico tiene que haber un daño efectivo, inminente y real, ¿no?
Pero bueno, en todo caso ahí habrá el fiscal habrá que determinar si fue que además la filtración provino de ahí y si el deber ese alcanza a los parlamentarios, que sí alcanza a los funcionarios públicos que están en contacto. Y en tercer lugar está el periodista. Claro, la tercera pata es la tercera pata es el periodista que accede a ese documento, que supongamos que ha reservado, pero que bueno, alguna fuente se lo da, le da acceso, y él decide, determina y define, digamos, que es de interés público y que es relevante que la sociedad conozca parcialmente, total o parcialmente ese documento, porque realmente hay cuestiones que afectan al interés público, ¿no? Y en ese caso, claramente, los estándares internacionales lo que dicen es que, bueno, que los periodistas que adoptan esta decisión y que publican no deberían ser penalizados ni criminalizados por divulgar información de interés público, más allá que el documento en su origen, digamos, estaba declarado reservado por razones de seguridad nacional, ¿verdad? Basándose en la Constitución de la República, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo palabras más, palabras menos, lo mismo, lo vimos recién antes de la entrevista. Yo creo que sí que es una muy buena interpretación la que hace el fiscal, porque en definitiva hay, digamos, los principios y en este caso la Constitución de la República protegen la libertad de expresión. Dentro de los principios que están protegidos es el de buscar, investigar y recibir información y, digamos, mantener la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Porque si no sería imposible que los periodistas accedieran a información que un funcionario por ahí o alguien o un legislador estuviese en riesgo, digamos, de sufrir una represalia o un proceso penal. Y luego, bueno, si es de interés público, justamente hay un beneficio para la sociedad democrática, que si se penalizara al periodista por difundir esto, obviamente generaría un efecto en cascada de censura y de autocensura en toda la prensa. Y esto ha sucedido con casos Wikileaks, Panama Papers, etcétera, casos internacionales o los papeles del Pentágono en su momento, la propia Corte de Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos concretos han decidido esto y en casos de información mucho más sensible, ¿verdad?, que en particular parece ser una suerte de análisis de los riesgos de seguridad nacional, ¿no? Y luego hay otras cuestiones que no los quiero aburrir, pero también ya la doctrina y la jurisprudencia internacional ha avanzado en el sentido de que si un funcionario divulga un documento reservado por razones de seguridad nacional, pero que contiene o puede echar luz sobre violaciones a los derechos humanos, o corrupción, por ejemplo, tampoco debería ser sancionado, porque lo que se quiere proteger con estas garantías no es al periodista A o B, sino al derecho de la sociedad a saber cómo se manejan ciertas cosas y saber si hay corrupción, si hay violaciones a los derechos humanos, si hay abuso de poder en las esferas que tienen mucho poder, como son eventualmente las de seguridad nacional. Gracias, Edison, por la visita a TV Ciudad. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos haciendo MBD Noticias Edición Central con Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín, vamos a cambiar el foco de la información, vamos a pasar a hablar de economía porque el índice de precios al consumo de octubre fue de 0,21% y empujó a la baja la inflación de los últimos 12 meses que se ubicó en 9,05%. La caída del IPC interanual en este último mes equivale a casi un punto porcentual, ya que en septiembre el valor acumulado en los 12 meses previos había sido de 9,95%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en octubre el rubro que más subió fue recreación y cultura, con un crecimiento de 0,14%, explicado por el aumento en los juegos de azar. Le siguieron restaurantes y hoteles, que subió 0,06%, y prendas de vestir y calzado, que creció 0,05%. En lo que va del año, la inflación acumulada es de 8,88%. Y ahora, Julieta, si te parece, cambiamos de tema otra vez porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó por Twitter a la justicia tras el fallo de un tribunal de apelaciones que difundimos ayer, que condenó a un policía por la muerte de Santiago Cor en Durazno hace 2 años. Así es, y horas antes desde el Ministerio se había emitido un comunicado dirigido a las jerarquías policiales para que no hicieran públicas sus críticas a Fiscalía. Este jueves trascendió en varios medios que autoridades policiales estaban molestas por la liberación de personas que ellos creían debían haber sido formalizadas tras ser conducidas a fiscalías, pero fueron liberadas por falta de pruebas.
Ante estos hechos, el Ministerio del Interior emitió una declaración señalando que las diferencias puntuales que se puedan dar entre los organismos no deberían ser expuestas ni discutidas ante la opinión pública, ya que existen otros mecanismos para plantearlas. Sin embargo, horas después, en su cuenta personal en Twitter, el secretario de Estado mostró sus diferencias con la justicia por lo ocurrido de tarde en Durazno. Aceptamos la sentencia sobre el trágico caso Cor en Durazno, pero no la compartimos. La ley de procedimiento policial respalda el accionar de estos policías. Soy el que exige actúen con determinación y compromiso. Dentro de la ley todo, fuera de ella nada. Sobre este mismo caso, el ministro había concurrido en marzo a respaldar a los 2 policías involucrados en el caso el día de la audiencia de formalización. Y les comentamos que la directora Frente Amplista de la ANP, Alejandra Koch, dijo que la llegada de buques de gran calado al puerto de Montevideo se debe a inversiones ya realizadas y no tiene que ver con el acuerdo realizado entre el gobierno y Catunasi. Claro, esto lo dice en un contexto en el que se da que recientemente arribó el portacontenedores Río de Janeiro Express al puerto de Montevideo. Es el de mayor capacidad de carga que ha llegado en la historia nacional justamente al puerto capitalino, y desde el oficialismo se vincula este hecho con el acuerdo celebrado con la empresa de Bélgica. La terminal especializada aún no realizó ninguna de las inversiones proyectadas. Es decir, no se puede justificar, digamos, el acuerdo con TCP con la llegada de estos buques. Y de hecho, estos buques, de no existir el acuerdo, podrían haber operado perfectamente en los muelles públicos, porque la ANP se preparó, el puerto de Montevideo se preparó para esta demanda. Y en realidad hoy estamos asistiendo a los resultados de esa preparación. Aún la terminal especializada no realizó la inversión. Y de hecho, la inversión que se proyecta es fruto nada menos que del monopolio declarado, porque de no existir el monopolio, incluso en libre competencia, como se previó la inversión y el desarrollo del puerto de Montevideo, incluso tendríamos que estar recibiendo estos buques y creciendo aún más en TEUs anuales, porque las proyecciones realizadas en el plan director así lo demuestran. Y hoy es día de columna del Observatorio de Datos Ambientales, o con información que viene de ese observatorio que depende de la Intendencia de Montevideo. Así es viernes y recibimos a Micaela. Micaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta, Martín? Bueno, si les parece, hoy les voy a proponer hablar sobre el sistema de contenedores y cómo funciona la recolección de residuos de los mismos. El sistema de contenedores está compuesto por 117 circuitos que cuentan en promedio con 100 contenedores cada uno. La cantidad de contenedores por circuito varía de acuerdo al turno de la recolección, la densidad de los residuos y la distancia respecto al sitio de disposición final. En el siguiente mapa que vamos a observar en pantalla se puede visualizar los diferentes circuitos considerados para el sistema de recolección lateral en el departamento de Montevideo. Cada circuito es atendido según la frecuencia planificada o según el ranking de acumulación de días sin recolección. ¿Qué significa, Micaela, la variable de acumulación? Bueno, esto se define como la cantidad de días que transcurren desde el último levante de una posición hasta la fecha del reporte, y eso permite evaluar el estado del sistema y determinar los niveles de criticidad. En el ranking presentado a continuación, que también vamos a ver en pantalla, podemos apreciar el promedio de acumulación por circuito, es decir, la suma de los días de acumulación de cada contenedor dividido por la cantidad de contenedores del circuito. Este gráfico que vemos en pantalla nos muestra la acumulación promedio entre los contenedores activos de los circuitos seleccionados y también muestra la media móvil de los últimos 3 días de dicha acumulación. Y ya que estamos en tema, Micaela, ¿cómo está la situación actualmente en términos de recolección de residuos a través de los contenedores? Bueno, para cerrar el informe, como hacemos cada semana, vamos a presentar precisamente esos datos. Y recordamos los círculos de color que aparecen en el mapa y qué significan cada uno de ellos. Los círculos de color verde son contenedores vaciados en un plazo de hasta 1 o 2 días, amarillo 3 días, naranjas 4 días, rojo 5 días y negros más de 6 días. Y según el dato que tenemos para compartir hoy, un 91% de recolección de residuos en un lapso de 2 días, lo que significa un alto nivel de dicha recolección. Julieta, Martín, si les parece, nos encontramos la próxima semana para compartir más información.
Muchas gracias, Micaela. Así es, pero seguimos en tema porque el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó que su cartera acordó con el Ministerio de Ganadería evaluar el riesgo ambiental de los agroquímicos que ingresan al país y actualizar el registro de plaguicidas. Y agregó que el trabajo va a demandar por lo menos 4 años para concretarse. Nosotros lo que hemos llegado es un acuerdo con servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, donde cuando ingresen los plaguicidas al Uruguay, además de los controles que ya existen y también en materia de salud, por ejemplo, exista una evaluación del riesgo ambiental de ese plaguicida. Estamos trabajando en esa hoja de ruta que identifica algunos plaguicidas en particular que tienen mayor riesgo y que van a pasar a ser evaluados por el Ministerio en esta nueva lógica que no existía antes, sí. ¿Y a partir de cuándo se va a empezar a evaluar por parte del Ministerio? Logramos el acuerdo sobre finales de año, estamos estableciendo precisamente los primeros pasos en este trabajo que lleva tiempo, que también lleva recursos. A su vez estamos en un plan de actualización del registro de plaguicidas. Hay un registro de plaguicidas que se encuentra en el ámbito también de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, que a partir de este acuerdo será actualizado, lo cual puede suponer que en algún momento algunos de los plaguicidas sean declarados obsoletos, ¿verdad? Esto es una hoja de ruta que no va a llevar menos de 4 o 5 años. Tomamos contacto con el exterior ahora porque en el oeste de Montevideo se encuentra Macarena Vico. Se cumplen 180 años de una localidad muy querida. Ya nos contará más. Macarena, ¿cómo estás? Buenas noches, Juli. Sí, así es. Estamos en la esquina de Conciliación y Emilio Romero porque se están celebrando los 180 años de la fundación de Pueblo Victoria y La Teja. Y en este contexto están pasando varias cosas. A las 20 horas va a actuar de manera gratuita en esta esquina la banda sinfónica con un repertorio de Johann Strauss. Y además se vienen realizando varias actividades en este marco. Por eso estamos con Juan Pereira, vecino de la organización que viene realizando varias actividades para contarnos, bueno, Juan, ¿qué es lo que va a estar pasando hoy y qué es lo que va a pasar el fin de semana porque cierran estos festejos? Primero que nada quiero agradecer a TV Ciudad que estuvo con nosotros en un momento muy jodido de Pueblo Victoria cuando nos cerraron la policlínica de la casa de Mario. Tuvimos a TV Ciudad codo a codo ayudándonos y difundiendo la situación que estábamos pasando. Un saludo grande a todos los que están allí, a todos los empleados de TV Ciudad. Y bueno, hoy era un festejo, se festejan los 180 años de Pueblo Victoria, que en realidad se cumplieron en agosto, el 12 de agosto, pero nosotros nos tomamos para festejar todo el año, porque en agosto hace mucho frío y sería impensado tener la gente como tenemos hoy acá. Bueno, nos planteamos unos cuantos objetivos cuando nos empezamos a juntar allá por los primeros días de julio, para cumplir con el barrio. Algunos no los pudimos cumplir y claramente fuimos realistas que no nos daban la fuerza. Otros como como las carteleras, las columneras que pusimos por todo Pueblo Victoria, pintadas por vecinos anónimamente, por chiquilines, marcando los valores y la identidad del Pueblo Victoria. Ese lo pudimos hacer, pudimos traer la Sinfónica. Vamos a repartir 120 medallas a los vecinos referentes. Tenemos un cartel de hormigón que seguramente va a quedar para inaugurar el año que viene. En el espacio terrazas, ahí apenas pasase el Miguelete por Conciliación. Y también tenemos un mojón histórico de la época de los remates de Piria, que está ubicado en Aurora y Fraternidad, tapado con 2 columnas que nosotros queremos que se realce y la gente lo pueda visibilizar de la mejor manera. ¿Y este fin de semana qué actividades va a haber? Bueno, digamos que es un agradecimiento también. La gente de La Teja se sumó a los festejos de Pueblo Victoria. En definitiva, La Teja es parte de Pueblo Victoria, porque cuando se fundó Pueblo Victoria eran 122 manzanas que ocupaban lo que hoy es La Teja. Y bueno, hoy están festejando con nosotros juntos, lo que significa asumir realmente que también son Pueblo Victoria. Y mañana hay unas actividades allí en la Plaza de Deportes de Carlos María Ramírez y se cierra el domingo después de mediodía a toda candela en la Plaza Lafone. Esas son las actividades que tenemos. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Entonces los invitamos a arrimarse porque todavía hay tiempo y a acercarse también el fin de semana.
Sí, se pueden armar ahora, el fin de semana, y vuelvo a repetir, un agradecimiento eterno a TV Ciudad, porque cuando los festejo estamos todos juntos, pero en las malas también estuvieron. Muchas gracias. Bueno, compañeros, los dejamos con esto de fondo. También está participando, acompañando los festejos la intendenta Carolina Cose y otras autoridades. Y como decimos recién, invitamos a acercarse el fin de semana al cierre de estos 180 años de festejos por el pueblo Victoria. Agradecemos. Muchas gracias, Macarena. Nos quedamos con esas imágenes y esas palabras también. Y ahora cambiamos de tema desde estudios porque por segunda vez en la semana se hundió una lancha de la Armada uruguaya cuando era remolcada por una grúa. Y esto sucedió en el muelle de esta fuerza, ubicado en el puerto de Montevideo. Era la primera vez que se utilizaba la lancha en este tipo de remolques. Es una fase de adiestramiento donde se estaban probando las capacidades de remolque de la lancha auxiliar. En ese proceso, mientras se están retirando unos buques, la lancha empieza a ingresar agua y da una vuelta de campana. Sin mayores consecuencias en ese momento. Bueno, obviamente no es normal que un buque dé una vuelta de campana, que es cuando queda invertido. Se decide remolcar la lancha y se amadrina, se amarra a otro buque de la Armada, que es el Vanguardia, para después ser reflotada, ¿no? En ese proceso de recuperar la lancha, el Sirius, que es un buque balizador de la Armada, que tiene una grúa, la lancha se empieza a levantar, se rompe una linga, cae nuevamente al agua. De tema, Martín, y les comentamos que en el centro de eventos del LATU se desarrolló la 9ª edición de la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. Y más de 2.300 personas, estudiantes de 267 centros educativos, participaron de la actividad. Todos los años se define una temática distinta que vamos variando. Nos parecen temáticas relevantes, pero que además sabemos que se trabaja de manera transversal en los centros educativos y una temática que de alguna manera ya nos proyecta hacia el futuro. El proyecto consiste en la energía que sacamos en base a la tierra y podemos sustentar una casa con ella. O sea que con la energía de la tierra podemos sustentar una casa. ¿Este es el proyecto de ustedes? Sí. Investigamos todo el año y, bueno, pudimos crear algunas cosas que, no sé... A ver, ¿cómo funciona? Aquí tenemos como una casa armada. Acá tenemos un letrero que dice luces, tenemos una especie de living que está muy lindo y que está muy coqueto. De hecho, a ver, ¿cómo funciona esto? Mira, primero investigamos cómo podríamos sacar energía de la Tierra. Entonces descubrimos la energía biofotovoltaica. Esta energía contiene una variación de bacterias, que estas bacterias se desarrollan y viven a base de compuestos de oxidante. Estos contienen electrones y estos electrones generan energía eléctrica. Bien, chicas, si yo las desafío ahora en vivo a prender esta luz que dice energía funcionando, que tenemos aquí, vemos la perilla azul, ¿lo podemos hacer funcionando o las complico mucho? ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Ah, lo podemos hacer en vivo. Bueno, a ver, para la gente de TV Ciudad, quienes están mirando el info en este momento, a ver. Increíble, bueno, y prendieron la luz las chicas. Bueno, felicitaciones, quiero que me digan su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Rocío Vasconcellos. Rihanna Cardoso. Antonella Portillo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con la visita que el canciller alemán Olaf Scholz realizó a China, donde se reunió naturalmente con el líder chino Xi Jinping, donde varios temas estuvieron sobre la mesa. Las relaciones comerciales, naturalmente, entre las dos economías más grandes de Asia y de Europa. Luego de 3 años de que ningún líder del G7 visitaba China, porque claro, esta visita fue mirada con recelo por parte de los europeos, a raíz de que entienden de que China está apoyando tácitamente lo que está haciendo Rusia
en Ucrania. De todas maneras, también se habló de eso. El canciller alemán le pidió a China que interceda ante Vladimir Putin para terminar con esta guerra, y el líder chino también le dijo que confía en que Alemania y la Unión Europea logren estabilizar a Europa y sacar adelante esta situación. En su primera visita oficial a Beijing, el canciller alemán Olaf Scholz dejó claro que busca profundizar las relaciones comerciales de su país con China, un objetivo para el que pidió al presidente Xi lazos financieros de igual a igual, al tiempo que el líder chino manifestó la necesidad de una mayor cooperación entre las dos economías más importantes de Europa y Asia en medio de tiempos de cambio y agitación. Beijing y Berlín ostentan significativos intercambios comerciales con la rápida expansión china y la demanda de automóviles y maquinaria alemana, que ha impulsado su propio crecimiento en las últimas 2 décadas, ya que en medio de la inflación histórica y la recesión que se avecina en Alemania, Scholz busca enfatizar la necesidad de una cooperación continua con el gigante asiático, subrayan los analistas. En medio de la reunión seguida de cerca por Occidente, el presidente chino pidió conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y dijo estar en contra de un eventual conflicto nuclear, señalando que China apoya a Alemania y a la Unión Europea en el desempeño de un papel importante en la promoción de las conversaciones de paz y la construcción de un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible, al tiempo que el canciller alemán pidió a Xi Jinping ejercer su influencia sobre Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. La visita de Scholz a China, la primera de un líder de una nación del G7 en 3 años, pone a prueba las relaciones entre Beijing y Occidente después de años de crecientes tensiones, mientras diversos gobiernos occidentales ven con desconfianza el respaldo diplomático brindado por China a Moscú, mientras se niega a apoyar medidas propuestas por Naciones Unidas en represalia por lanzar el conflicto. Y hablando de China, el presidente chino Xi Jinping abrió de forma virtual lo que está ocurriendo en Shanghái, que es la 5ª Exposición Internacional de Importaciones de China, un evento que ya lo había anunciado hace 5 años con la finalidad de ampliar la apertura de China y lograr negocios con todo el mundo. Allí también está representado Uruguay y nuestro compañero Eduardo Delgado nos mandó el siguiente informe. Este viernes se realizó la inauguración en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, la que contó con un mensaje grabado del presidente chino Xi Jinping, quien dijo que su país insiste en la política de apertura, de beneficios mutuos y ganancias compartidas. Hizo una fuerte defensa del fomento de la globalización económica. Mencionó que China ofrece nuevas oportunidades para el mundo y busca un mayor y justo acceso al desarrollo de todos los pueblos. Adelantó que China tendrá una mayor apertura que abarcará el sector de servicios y que incluirá zonas pilotos de libre comercio electrónico en el marco de la Ruta de la Seda. Representantes de 145 países, regiones y organizaciones internacionales participan de esta feria, una de las más importantes del mundo, entre ellas 260 compañías y empresas líderes de la lista Fortune 500. Muchas actividades de esta 5ª Exposición Internacional de Importaciones de China se realizarán de forma virtual debido a las medidas que lleva adelante el país en el marco de sus políticas de COVID-0. Uruguay participa de la exposición mediante su Consulado General en Shanghái, con un stand del Instituto Nacional de Carnes y apoyando al Grupo Dragón con su propuesta de importación a China de productos uruguayos y que este año también cuenta con un stand en esta enorme feria. Uruguay también cuenta con un stand país virtual, accesible a través de la página de la exposición. En Brasil continúa el proceso de transición y el martes ya se conocerán los nombres de las 50 personas que por una ley constitucional deberán integrar el equipo de parte del gobierno electo que va a participar en las mismas. Hoy la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, anunció que se buscan aliados para lograr una enmienda constitucional que se llama PEC y que está prevista para que se comience el año justamente con un incremento del programa Auxilio Brasil de R$600 destinados a los más pobres y también un incremento para el salario mínimo. Parece que la cosa está complicada para lograr esto y de todas maneras el PT tiene un plan B. Por otra parte, Lula da Silva va a tener una tarea muy difícil para recomponer las relaciones con el estamento militar.
En su visita este viernes al Centro Cultural del Banco de Brasil en Brasilia, donde los trabajos de transición del gobierno electo comenzarán la próxima semana, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, defendió la búsqueda de votos para aprobar una propuesta de enmienda constitucional que está en formulación por el equipo del presidente Lula, que busca garantizar el pago del programa Auxilio Brasil de R$600 a partir de enero, ya que dijo que no se puede entrar al año 2023 sin dicho auxilio y sin un aumento real del salario mínimo. El proceso de transición del gobierno entre los equipos del presidente Jair Bolsonaro y del presidente electo Lula da Silva se iniciaron en la mañana de ayer y la ley establece las directrices para que la transición ocurra en forma efectiva, con la disponibilidad de informaciones y documentos necesarios del cambio de gobierno, y establece que 50 personas podrán ser nombradas a participar en este proceso que debe extenderse por los próximos 2 meses. Una de las tareas más delicadas que le esperan al presidente electo Lula da Silva en su regreso a la presidencia será recomponer las relaciones entre su partido y los militares, ya que las Fuerzas Armadas formaron parte del sustento del gobierno de Jair Bolsonaro y muchos de los oficiales guardaban rencor porque se sentían humillados por algunas iniciativas de las gestiones del PT. La principal de ellas proviene desde finales del año 2011, cuando el PT lideró una Comisión Nacional de la Verdad formada por un grupo de juristas que llevó a cabo una investigación sobre violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1964 y 1985, donde reclamaban una investigación exhaustiva, y el general Hamilton Mourão fue apartado del Comando Militar del Sur y terminó años después transformándose en el vicepresidente de Jair Bolsonaro. El gobierno ecuatoriano anunció una extensión del estado de excepción que ha decretado a raíz de la situación que se vive con los grupos narcotraficantes e incluyó a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una provincia tropical, a raíz justamente de esta situación. Por otra parte, las fuerzas policiales y militares, unos 2.600 hombres, lograron controlar la penitenciaría de Guayaquil, donde está uno de los nudos del problema de esta batalla, donde fueron recibidos a disparos de armas largas, pero finalmente lograron recomponer la situación. De todas maneras, el presidente Lasso también deslizó que la oposición tiene algo que ver con esta situación para intentar desestabilizarlo. Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aprobó la ampliación de la medida excepcional de 45 días a Santo Domingo de los Áchilas, luego de que entre martes y miércoles una andanada de ataques y explosiones, algunas con coche bomba y tiroteos entre policías y delincuentes, causaron la muerte de 5 agentes del orden y generaron un ambiente de preocupación y temor en todo el país. El ambiente de zozobra se alimentó con un motín carcelario en la llamada penitenciaría de Guayaquil, donde unos 1.300 policías e igual número de militares lograron recuperar en la noche de ayer el control del pabellón número 2 de dicha prisión, donde fueron recibidos con fuego hostil por prisioneros que se resistían a ser trasladados a otros centros de reclusión. Lasso afirmó anoche que su gobierno ha desplegado una serie de acciones para enfrentar la amenaza de la violencia que, según dijo, proviene del crimen organizado, de bandas de narcotráfico y que sospecha que podrían tener nexos con políticos opositores que critican su gestión. La oposición cuestionó la extensión del estado de excepción decretado ante actos que Lasso calificó de sabotaje y terrorismo, porque entienden que la medida es aprovechada para militarizar el país en medio de una situación política y social inestable. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hace unos minutos nada más recibíamos a Diego Martini hablando de lo que sucede allí con Casa de Alicia. Ahora vamos a recibirlo de nuevo a Diego, pero hablando de otro tema. Diego, seguís allí en la sede del Frente Amplio. Así es, compañeros, nos encontramos acá en la huella de Seregni, donde se está desarrollando el desafío de una nueva síntesis, la política, los partidos y los movimientos sociales, algo que fue convocado por el Espacio Democrático Avanzado del Frente Amplio, y vemos allí en la mesa de expositores a Liliana Brasincas, a Óscar Andrade y a Marcos Carámbula, conocidos para nosotros, para el medio local, y vemos a la chilena Claudia Pascual, que es exministra de la Mujer y es actual senadora del Partido Comunista de Chile, que está exponiendo entonces sobre esta consigna, la política de los partidos y los movimientos sociales. Así que escuchamos parte del discurso de Claudia Pascual. Cada uno de los segmentos que necesitamos también sumar a estas categorías de análisis que tuvimos en algún tiempo que las soslayó. ¿Qué quiero decir con esto muy claramente?
Yo quiero una sociedad más justa, donde efectivamente trabajadores y trabajadoras tengan condiciones de trabajo distintas, que tengan posibilidades de generar democracias diferentes, pero eso no puede soslayar y dejar de lado todo lo que quiero que haya también de transformación en materia de los postulados del feminismo. Gracias por quedarse con MD Noticias. Continuamos ahora sí con lo que nos queda de informativo. Y bueno, y lo que queda es, por ejemplo, y nada más ni nada menos que las recomendaciones de espectáculos para el fin de semana y de otras posibilidades para aprovechar el tiempo libre con Juan Castel. Y en ese otras posibilidades que hablaba Martín están las series. La semana pasada la plataforma Star Plus estrenó la serie El Encargado, una serie de la que se está hablando mucho. Es la historia de un encargado de edificio, un portero de edificio que hace 30 años trabaja en el mismo lugar y se entera que algunos de los propietarios de ese lugar están pensando en reemplazarlo, en reemplazar el puesto, en despedirlo y pasar a otro tipo de tercerización de servicios más modernos que suprima esa función que este hombre cumple, repito, desde hace 30 años. A partir de ahí se dan un montón de situaciones, pero fundamentalmente esta serie nos permite meternos en la personalidad de Eliseo, que es el personaje que interpreta Guillermo Francella, que lo interpreta notablemente. Es un personaje que tiene por momentos una cuestión muy afable, muy amigable, muy inteligente, muy cálida, pero que uno descubre también en esa cuestión, sobre todo en esa cuestión de no querer perder su trabajo, a un manipulador realmente, un manipulador que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para no perder su trabajo. Es una comedia, no es una comedia convencional, tiene un tono un poquito más lento, tiene por momentos cuestiones de comedia negra, es muy entretenida, el personaje de Francella está, como les decía, muy bien llevado y en una serie en la que todo gira alrededor de ese personaje, hay personajes secundarios, yo diría que todos los personajes que participan están muy bien llevados, todos son muy creíbles y todos tienen un doblez que le da más profundidad a lo que se está tratando en ese edificio. Un personaje que no solo presenta ironía, humor, sino que es muy solitario. La verdad que es muy interesante de ver. Está muy bien planteada en cuanto a producción, la parte estética es impecable y es muy fácil de ver. Son 11 capítulos de 30 minutos, los capítulos pasan volando, está disponible en la plataforma Star Plus desde la semana pasada, repito, primera temporada completa se puede ver en una tarde porque 30 minutos, algunos capítulos incluso son hasta más cortos, de una serie que en 11 capítulos uno remata toda la temporada. Paso a música. Para aquellos que les gusta el jazz, este fin de semana se va a estar desarrollando el 4º Festival de Jazz Nuevas Músicas en el Auditorio del Sodre, en la Sala Hugo Balso. Se trata de un espacio que propone justamente a músicos jóvenes, a músicos que aportan otras miradas sobre el jazz. En el día de mañana, sábado, a partir de las 20:30, va a estar participando el pianista argentino Ernesto Jodos y su cuarteto. También a primera hora se estarán presentando Maximiliano Nathan y Cecilia de los Santos. El día domingo, desde las 20:30 horas, también estará Sabrina Díaz con su septeto, esta joven pianista, cantante y compositora que mezcla el jazz con distintos géneros vinculados a la música popular uruguaya. Es muy interesante lo que propone Sabrina Díaz, que estará también compartiendo escenario en esa noche con Manuel Contreras y Lara Haller Dúo. Repito, sábado y domingo en la Sala Hugo Balso a partir de las 20:30 horas, 500 pesos el precio de las localidades que están a la venta en Ticantel y boletería de la sala. Cierro con música, también más música porque con entradas agotadas, se va a estar presentando No te va a gustar en el Teatro de Verano. Está comenzando el primero de los 3 shows, ahora, en minutos nada más. Viernes, sábado y domingo, se agotaron las 2 primeras hace unos días. Se puso a la venta una tercera función para el día domingo, que se terminó de agotar en las últimas horas. Por lo tanto, el cierre de la gira Luz de No te va a gustar será a entradas agotadas, una gira
que comenzó en el Estadio Centenario de Montevideo a fines del año pasado, presentando un disco que fue grabado en pandemia y que lo llevó por toda Latinoamérica y también por el interior del país. Estamos hablando de una de las bandas más populares de Uruguay y una de las bandas uruguayas más populares fuera de fronteras, así que no te va a gustar, con entradas agotadas, viernes, sábado y domingo en el Teatro de Verano. Y yo me despido compartiendo un fragmento de No te va a gustar en vivo, haciendo a las 9, en este caso, en un show enorme que tuvieron en el Estadio Único de La Plata en la República Argentina. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Oh, sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con... Ya se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad, como siempre, y aparte en puertas de fin de semana nos queda algo más e importante por decir. Porque seguro que quieren saber cómo va a estar el estado del tiempo y eso es lo que vamos a compartir. Lo vamos a ver en pantalla. Estamos viendo lo que va a suceder el sábado 5 de noviembre, una mínima de 10, una máxima de 24. No está previsto que llueva ni sábado, ni domingo, ni lunes y así unos cuantos días para adelante. Pero llegando al domingo 6 de noviembre, en Capital y Cercanías, mínima 11 grados, máxima 25. Y parece que tendremos un día casi igual el lunes 7 de noviembre, una mínima de 11 y una máxima de 25 grados también. Eso mismo. La verdad es que es muy buena la perspectiva, pensando en unos cuantos días hacia adelante, semana que viene incluso. Y hablando de semana que viene, pensamos ahora en la semana que pasó. Así es, y esto es La Semana según MBD Noticias. Hasta el lunes. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Era una confrontación política entre democracia y una tendencia autoritaria. ¿Piensa ir a la Asunción? ¿Hay algo de eso ya encaminado? Sí, a la Asunción seguro. El 1 de enero cae, así que así arrancamos el año en Brasil. Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina, mamita. Discrepo radicalmente, es un error inexcusable. Javier Chá presentó su dimisión, que fue aceptada justamente por Orsi, luego de la viralización de un audio que él envió a un amigo en el que hacía comentarios homofóbicos mientras se refería al resultado electoral del domingo pasado en Brasil. Ese exceso, como quieras llamarle, de conversar con un amigo y decir disparates, ¿no? Entre los documentos incautados había documentos reservados del Ministerio del Interior, fotos de documentos de identidad, partidas de nacimiento. Sí, no conozco, solo 3 veces mirando. ¿Al escribano Fernández lo conoce? Sí, mucho tiempo. 12 años más o menos yo conozco a Álvaro. El Plan Nacional de Inteligencia vino a esta casa que se presentara en forma secreta. La denuncia presentada por Garcés se orienta a determinar quién filtró la información. En la solicitud, Garcés no desmiente que haya ordenado investigar a grupos violentos ni maneja otra posible fuente de fuga de la información. Se entiende que las tareas de inteligencia impliquen seguimiento de colectivos. El tema es con qué criterio se hace. Hay alguien, o algunos, porque no sé, que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato. El pasado jueves, la Armada Nacional recibió un video en el que se ve a 2 subalternos bajando mercadería de un vehículo oficial a uno particular, conducido por un ex integrante de la Armada. Las alarmas se prendieron este miércoles cuando Pyongyang lanzó una primera ronda de al menos 17 misiles hacia el vecino país, uno de los cuales cayó dentro de la zona económica exclusiva del territorio surcoreano. Esto parece un programa de farándula argentina. El tema es que la JUTEP se va a investigar esto, es decir, adquirió un tono político. Quiero preguntarle cuál es su mirada. ¿Qué mentira? ¿Qué mirada? Mentira. Esto me parece una payasada, me parece ridículo. Pero bueno, como tienen que pegar por deporte, ¿no? También capaz que sirva esto.